Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Al iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente, una vez más frente al país y la sociedad dominicana, en compañía del eminente ciudadano Sergio Federico Germán Medrano, que muchas veces desde hace más de 15 años en el espacio y en el tiempo me acompaña en este programa de televisión donde tratamos de hacer un análisis crítico y objetivo, imparcial, de los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional y de los temas de la contemporaneidad. Y empezando este cenáculo histórico en ocasión de celebrarse ante el país un aniversario más de la restauración de la República, Francisco Carvajal Hijo entiende frente al país que la administración de don Luis Abinadel y el señor que está a cargo de Efemérides Patria, una persona que está bajo la égida de mi hermano de la vida y don Orlando Gómez Mazara, no se le dio la importancia ni el crédito que merece esa gesta histórica que restauró la República de la nación a España. Entonces, estamos viendo muchas incoherencias. En los aspectos históricos, los pueblos que no tienen memoria histórica están condenados
a cometer los mismos errores. Es una frase en la literatura contemporánea y en la historia y en la filosofía de múltiples pensadores. Porque como decía una persona que manejando un crítico, manejando la estética en la historia de la pintura universal y refiriéndose a las influencias que tuvo Pablo Ruiz Picasso de diversos artistas, como por ejemplo en la época cubista que tuvo de Juan Gris, una marcada influencia, y trascendió más el cubismo que el mismo Juan Gris. Ese estético decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es cierto, ya no hay nada, pero nosotros obligatoriamente tenemos que hacer acopio a celebrar nuestras efemérides patrias. Hoy mismo la sociedad dominicana está configurándose y me recuerda después de aquella crisis del 98 español, de esa generación que perdió cuando España perdió la isla de Cuba, perdió Puerto Rico, una serie de cosas. Con qué frustración se sometió el 98 español. Y yo creo que nosotros, como país y como sociedad, vamos camino a convertirnos en una sociedad invertebrada, porque hay una cultura y los medios de comunicación del país en un 90% están dedicados a la civilización del espectáculo de mal gusto, porque hasta en eso hemos involucionado. Y yo que tengo la presencia a mi lado de un connotado luchador antitrujillista que está en el libro de Luis Enrique Castillo, Crímenes y Delitos contra la Seguridad Interior y Exterior del Estado. Ese Luis Enrique Castillo, que fue un gran escritor y que en el ámbito de la doctrina jurídica dominicana publicó la guía de la prueba en materia civil y comercial, que por efecto de la entrada en vigencia de las leyes procesales 834 y 845 del 15 de julio del año 1978 perdió vigencia, pero uno de los pensadores más sólidos, de más lucidez en el pensamiento jurídico dominicano. En ese libro figura Sergio Federico Germán Medrano, al igual que en el libro del complot develado de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez. O sea que tiene los credenciales históricos, tiene los crisoles para dar una opinión acabada sobre cualquier tema específico de la sociedad, porque tiene los credenciales, que es lo que le falta a mucha gente en República Dominicana, que se ha llenado de gente en la vida pública opinando, emitiendo opiniones muy superficiales, y al fin de cuentas nosotros lo que hemos ido evolucionando. Entonces, parte de esa involución precisamente lo constituyó el hecho de que no se diera solamente una invitación que me hizo mi querido amigo José del Castillo Pichardo de la Academia Dominicana de la Historia, vía virtual, para una conferencia sobre la restauración. Fue prácticamente lo único que se hizo. Pero vamos a entrar ahora para darle la oportunidad a don Sergio Federico Germán Medrano, que había estado ausente 2 semanas por el fallecimiento de su hermano, un destacado y prestante ciudadano de la ciudad de Baní, como fue don José Miguel Germán Medrano, que obviamente fue reconocido por todos los medios de comunicación del país como una persona progresista, una persona que luchó por el desarrollo cultural de la ciudad de Baní y del país, y desde el Centro Perelló se le hicieron varios reconocimientos a él, y ese era el motivo de la ausencia de mi interlocutor válido ante el país en muchas posiciones críticas que Francisco Carvajal, hijo, fija frente al país. Luego de la primera pausa de pasado y presente, vamos a entrar a conversar directamente sobre estos temas con el eminente ciudadano Sergio Federico Germán Medrano.
Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Gracias, Carvajal, por tu opinión sobre mi persona y de mi hermano José Miguel, que lamentablemente falleció recientemente. Muy agradecido por esos criterios. Y en cuanto a tu observación tan atinada sobre la poca importancia y significación que se le está dando en el país, no solo a esta celebración de de un aniversario más, un año más de la restauración de la independencia nacional, de la ocupación española del 1861, un acontecimiento histórico que culminó con la revolución restauradora encabezada por Gregorio Luperón en el año 1865. Eso es un fenómeno muy sintomático que se viene observando en la sociedad dominicana desde hace muchos años, que se ha venido deteriorando y diluyendo en la responsabilidad cívica que debe existir en una sociedad para exaltar los hechos históricos que le dan configuración y existencia a un Estado y a una sociedad nacional desde el punto de vista nacional. Porque la restauración evidentemente fue un hecho de liberación nacional de una ocupación extranjera. En consecuencia tiene
un carácter y una manifestación histórica exaltatoria que no debe pasar desapercibida, y eso sin embargo pasó prácticamente desapercibido aquí este año en la República Dominicana. Pero ese fenómeno se viene observando ya desde hace muchos años, porque es vergonzoso que durante la era de Trujillo, que era un patán, porque Trujillo, ¿qué fue Trujillo? Trujillo era un soldado que se fue ascendiendo en el ejército y después llegó a una alta posición militar, y desde ahí se aprovechó para tomar el poder. Pero Trujillo, sin embargo, aconsejado por un grupo de personas que estaban a su lado, que eran relevantes intelectuales dominicanos que se sometieron a la dictadura, le dio mucha importancia a la celebración de las fiestas nacionales. Y posteriormente al régimen de Trujillo, se siguió en el país conmemorando de manera exaltatoria y de manera con responsabilidad ciudadana y pública los actos festivos de las fiestas patrias, la independencia nacional y la restauración sobre todo. Pero esa exaltación de nuestras gestas históricas y de nuestros grandes patriotas históricos ha ido disminuyendo hasta el punto que en los últimos años prácticamente no se toma en consideración. Incluso anteriormente se celebra, por ejemplo, con motivo de la independencia nacional, se celebraban actos públicos en el altar de la patria y en el Panteón Nacional. Iban instituciones del Estado de cierta significación de orden público a hacer de ofrendas florales. Hay que reconocer, don Sergio, también un elemento que este año no podemos en un 100%, diría, bueno, es un proceso que viene, pero ahora se acentuó más porque coincidió con la llegada de unos fenómenos atmosféricos que entendimos que es entendible que no hubiese condiciones para que ciertas instituciones se trasladaran al Panteón Nacional. No, pero, en eso estamos de acuerdo. No, y también el tema de la pandemia. El tema de la pandemia. Pero el hecho es que no pero de que viene ese proceso. Que no es un caso de este año, sino que es un proceso que se viene. Claro, después de la muerte de Trujillo para caer es la involución que yo he hablado en la sociedad, que se ha perdido esos valores, porque hay gente que han querido trasplantar la era de Trujillo. Como usted dijo, Trujillo fue un general, una cosa, yo respeto mucho porque sus palabras, por usted figurar en esas dos obras fundamentales, que es donde está resumido el inventario de los verdaderos valores antitrujillistas. Y usted nunca ante el país ha hecho reclamo de eso, ni ha pasado factura. Aquí hay un grupo de gente que se pasaron los 30 años de Trujillo beneficiándose de Trujillo materialmente. Y que porque participaron en la noche del 30 de mayo ya se creen que ya tienen derecho a estar pegados eternamente de la teta de la vaca nacional. Yo por eso, cuando usted habla sobre Trujillo, cualquier adjetivo que usted utilice, yo no lo discuto, porque como le decía Dostoyevsky a los revolucionarios cuando fueron interrogados, cuando fue la revolución de octubre que lo agarraron preso, yo me ganaba el derecho y la palabra a hablar porque tengo las heridas de la tortura de los ares en mi cuerpo. Entonces yo soy respetuoso de eso, pero los gobiernos que han venido a posteriori en la apertura y la democracia son los que han reivindicado la era de Trujillo. Yo no voy a ser repetitivo ante el país. Ahí hay una serie de intelectuales con más credenciales y más crisoles que yo, que han celebrado, como la licenciada Janet Miller y Bruno Rosario Candelier, cómo ha caído también la instrucción pública en la era de Trujillo. Yo siempre cito esa foto emblemática donde está el profesor Carlos Curiel, que se tomó al azar en la normal Presidente Trujillo, hoy Liceo Juan Pablo Duarte, y debajo de un árbol estaba el profesor Carlos Curiel compartiendo con varios discípulos, y de esa foto emblemática que se tiró al azar salieron nada más y nada menos que Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Usted puede estar de acuerdo o no con Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que es un apasionado, pero es una de las mentes más lúcidas y preclaras del derecho dominicano. De ahí salió Manuel Aurelio Tavares Justo, que fue un gran héroe nacional. Ahí salió Luis Oliva Guerrero, director del McGill Hospital en Montreal, un gran dominicano
que tuvo una gran incidencia en la sociedad canadiense como médico, Luis Oliva Guerrero y poeta. Y de ahí salió José Escudero Ramírez. Entonces, lo que ha venido después son los que han reivindicado a Trujillo. Sí, pero volviendo al tema, el hecho es que esa degradación que se ha ido produciendo en la República Dominicana paulatinamente en lo relativo a la celebración de las fiestas patrias y al respeto y la exaltación que debe mantenerse permanentemente a los que lucharon por la independencia nacional, por la restauración y por otros fastos históricos de nuestros, Sí. No debe continuar, porque si sigue por ese camino va a llegar un momento en que ya es parcialmente, pero desaparecerá totalmente. Las fiestas patrias van a desaparecer, Sí, la exaltación de los héroes nacionales lo van a consideramos obsoleto desaparecer, ahorita. y esas fechas se van a convertir, que ya en parte está ocurriendo, en ocasiones para bebentinas, ocasiones para viajar a la playa, ocasiones para la diversión, olvidando que todo lo que somos viene de ese sacrificio, viene de esa historia llena de luchas heroicas, Claro. de martirios y de sacrificios inigualables en la historia latinoamericana, que eso es la historia dominicana, y ese es el valor patriótico de nuestras gestas históricas y de quienes asumieron la responsabilidad patriótica y también histórica de conducir y dirigir esas gestas, como se trata de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, Gregorio Luperón y tantos otros. Ya no se mencionan. Ya yo cuando estudié en un pueblo, en Baní, y desde la educación primaria y todavía en la secundaria, las fiestas patrias se celebraban en la escuela, se celebraban desde antes del día de la independencia y desde antes del día de la restauración. Lo primero era que había que hacer trabajos. Los profesores no podían hacer trabajos que se llamaban en esa época composiciones, que eran escritos sobre el hecho histórico. Exacto. Que se fuera a celebrar. Que ya eso ni se ve, No, ni en los colegios de primera. Ya yo eso no creo aquí. que se haga eso, esas llamadas que eran llamadas composiciones. Y después de eso teníamos que asistir a la escuela ese día, íbamos a las ofrendas florales, a los bustos de los padres de la patria, ¿tú entiendes? Y hacíamos, se hacía una misa. Es decir, era un día de exaltación del patriotismo y de la historia dominicana. Eso ya no existe. Y un pueblo, como tú dijiste, que pierde su concepto de la historia, que pierde el deber de reverencia a la historia y los prohombres que hicieron la patria, es un pueblo que va por un camino de degeneración social y de degeneración en su vida pública. Eso no hay que darle vuelta. Quiere decir que lo que debe hacerse es, de nuevo, el gobierno, la Secretaría de Estado de Educación, reiniciar unos programas en las escuelas, en los colegios y en la vida pública en general, de exaltación de los hechos históricos y de exaltación de los héroes de la patria. Eso ha desaparecido. Antes, incluso en los periódicos, en esos días, se aparecían biografías sobre los padres de la patria, aparecían escritos de muchos, los principales escritores dominicanos dedicaban su tiempo a escribir artículos para ilustración de la opinión pública, e incluso se hacían publicaciones que las sufragaba el mismo Estado cuando eran libros o ensayos o cualquier otro tipo de publicación con valor histórico. Los costos los asumía el mismo gobierno y hacía esas publicaciones. Yo creo que eso hoy en día ha desaparecido, porque no hay interés en exaltar la historia, ni hay interés en exaltar a los que hicieron la patria. El interés ahora está concentrado en el lucro personal, en la vida lujosa, en la vida ostentosa y en ganar dinero, y no tomar en cuenta que los hechos históricos y la exaltación de esos hechos históricos es lo que consolida
la nacionalidad, y es lo que le da una trayectoria histórica de progreso, de eliminación de las lacras que siempre han existido en los gobiernos, y es lo que estimula a que quienes van al gobierno ejerzan la función en el Estado con altura y con dedicación al bienestar común. Claro. Don Sergio, estoy plenamente identificado con los conceptos que usted ha plasmado ante el país, y ya en esta parte, siendo pasado y presente un programa referencial en la República Dominicana, queremos que usted nos dé su opinión desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, cómo usted visualiza el primer año ya que hemos arribado de la administración de don Luis Abinader en la conducción de los destinos nacionales. Bueno, en mi opinión, en ese primer año yo destaco la buena intención que ha tenido el presidente de la República de dedicar la mayor parte del tiempo a la función del Estado. No lo he visto con poliquitería ni con partidismo. Se ve que está haciendo un trabajo elogiable en cuanto a el curso de las construcciones y el curso del uso de los recursos públicos para acrecentar el bienestar de la población y el mejoramiento de la economía, en el sentido de que está construyendo caminos vecinales, está acueductos, hospitales, es decir, se está haciendo una inversión de los fondos del Estado en obras públicas que me recuerda las inversiones que hizo el gobierno de Joaquín Balaguer también en sus inicios y después posteriormente, y se parece mucho también a esa época de Balaguer en el sentido de las inauguraciones, aunque evidentemente esa actividad del presidente de la República tiene también un trasfondo político, porque no hay que olvidar que el presidente de la República es un político y tiene un origen político, y su trabajo está consustanciado con las necesidades de la sociedad y el interés político. Ahora, ese interés político y ese esfuerzo que se está haciendo beneficia al país, aun cuando se piense, como se han emitido opiniones ya, que son prolegómenos de una reelección presidencial. Pero es preferible un presidente que promueva la inversión pública en obras a favor de la población, aun cuando pretenda reelegirse, que un presidente que lo dispendie los fondos públicos o que no los utilice o que sean mal utilizados mediante la corrupción en el Estado. Es decir, que las cosas en la vida no son totalmente de un color. Siempre hay que verlas de una manera, por un lado y por el otro lado. Yo pienso que, por ejemplo, las obras que se están haciendo en el ámbito turístico tienen mucha importancia para el país, porque de eso depende el ingreso de las divisas, del fortalecimiento de la moneda nacional, que descansa sobre la equiparación del valor de la moneda con el dólar de los Estados Unidos de América. Eso es un aspecto favorable. Y se está promoviendo desarrollos tan importantes como, por ejemplo, ese de Pedernales, en la frontera, que la frontera siempre ha sido una zona olvidada en el país. Ha sido una zona poco atendida y se le está dando importancia. Sí, don Sergio, pero eso para mí también refleja la falta de sentido común de un estamento importante de la actual administración de don Luis Abinader, porque esto es, como decía Sergio Ramírez Mercado, cuando aquellos jóvenes
en el año de 1979, vivieron la devolución y tomaron y sacaron a Somoza de la cosa, vinieron muchos muchachos a la toma de la posición. Un tema, don Sergio, como está el problema haitiano ahora mismo. Fíjese la gravedad del problema haitiano. Entonces, Pedernales está en una ciudad fronteriza completamente con Haití. Y ningún inversionista estratégico de Estados Unidos va a venir a hacer una inversión de que hacer un hotel en Pedernales. Eso bajo ninguna... Eso nada más que, así es como decía Manuel Pellerano, recurrir al principio constitucional de la razonabilidad. La razonabilidad. Esa razonabilidad que la naturaleza le dio en demasía a Pepín Corripio y que por eso es el empresario más exitoso en la apertura y la democracia. Porque nosotros tenemos ese problema haitiano y ahí no se ha definido, no se ha replanteado que Pedernales es una provincia colindante, fronteriza con un estado fallido. Y nosotros mismos, si analizamos los elementos constitutivos después que de aquel 98 español, el licenciado José Ortega y Gasset analizó en aquella España invertebrada, nosotros vamos también camino a una sociedad invertebrada. Entonces el problema haitiano, mira, están llegando los haitianos, están llegando anoche, te lo vi que estaban en Colombia, que estaban en todos los sitios. Es un problema humano, como decía Vargas Llosa, el mundo es ancho y estrecho a la vez, un problema de supervivencia. Si me quedo estático, perezco de hambre, tengo que caminar, aunque muera en el trayecto. Entonces yo creo que nosotros tenemos temas, o sea, la concepción del Estado, la conducción del Estado, la permanencia en el espacio y en el tiempo de un hábitat geográfico con características propias y autóctonas, que como república, por eso era que Juan Isidro decía que la República Dominicana es y seguirá siendo una ficción, y en muchos aspectos de sus análisis históricos tenía fundamento, porque yo creo que don Luis ha demostrado que esta es una persona bien intencionada. Como ustedes dicen, eso no hay ninguna discusión ni ninguna disidencia, y toda la escuela de pensamiento están de acuerdo en la buena voluntad de él, lo cual es loable. También lo demostró desmontando el culto a la personalidad, de esos retratos de los presidentes, todas esas cosas. Él ha demostrado que es una persona sencilla, pero le voy a decir una situación. El tema en el contexto de la pandemia, en el contexto de la economía mundial, en el contexto del aumento desmedido que está llevando el precio del petróleo por una serie de factores, eso para la República Dominicana, de acuerdo a mi humilde opinión, necesita que el Estado se enfoque más en temas. Aquí estamos en temas muy superficiales. Aquí estamos con un ataque, si yo qué pendejada, una vaina, que un show, que pachá, que hochi, que 10,000 pendejadas. No. Este país está ya para coger sus temas esenciales en serio, si quiere ser perdurable en el espacio y en el tiempo. Nosotros le hemos dado gabela a mucha gente aquí. Aquí incluso hasta quieren cambiar el género ahora, hasta cosas elementales. Lo que cada quien haga con sus genitales en República Dominicana es un problema personal de cada quien. Pero no quieran imponerle, cambiarle la cultura y la visión del mundo y de la sociedad que viene de los tiempos bíblicos, del hombre, de la mujer, la cosa. Entonces está bien, que quiera haga lo que quiera. Ese es un tema que obviamente es muy personal de cada quien, pero no quieran imponerlo como tema de la agenda nacional. Y estamos perdiendo la identidad, don Sergio. Pero volviendo al tema de la frontera y de Pedernales, hay que entonces volver también a Trujillo. ¿Qué ocurría antes de Trujillo en la frontera? Que estaba en manos de los haitianos el territorio dominicano, claro. Toda esa parte de la frontera, claro. La penetración haitiana estaba ocupando todo el territorio oeste de la República Dominicana, que estaba casi llegando ya a Barahona y estaban posesionándose de todos esos terrenos. Sí. Entonces Trujillo decidió dominicanizar la frontera y por eso fue que comenzó a fundar poblaciones y comenzó el plan nativo, que es el famoso plan nativo. Y a fundar poblaciones en la frontera y a llevar gente a la frontera y a colonizarla con agricultores dominicanos, etcétera, etcétera. Un plan
muy bien concebido por los consejos de Manuel Arturo Peña Valle, Arturo Logroño, don Pipito Troncoso, esos grupos de intelectuales que sabían, Cundo Amiama, que sabían derecho administrativo y de distribución geográfica. Freddy Pretor Castillo también influyó mucho en eso. Y que rodeaban a Trujillo, por eso fue que él rescató la frontera y estableció, la zona fronteriza, y estableció una frontera con respeto por parte de los haitianos. Entonces, el hecho de que se construya en Pedernales un complejo hotelero y que ahí comiencen entonces ya los inversionistas y empleados dominicanos a desarrollar sus actividades, eso garantiza que esa zona de ahí no sea ocupada por haitianos, como no ha sido ocupada en Dajabón. Y si a eso le agregamos la construcción que se está haciendo de una verja, óigame, entonces hay una política fronteriza. Hay una política fronteriza, pero que hay que aprobarla. Pero hay que analizar la eficiencia, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica, la nación más desarrollada del mundo. ¿Cuál es la importancia en términos económicos de Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene el 10 como presupuesto militar, el presupuesto de las 10 naciones más desarrolladas del mundo, incluyendo ellos, son gastos militares, y como quiera le penetran, y no una verjita aquí, una verjita de que una cosa, aquí lo brincan como sea, se van de Marruecos, cruzan el Mediterráneo y se meten a España y brincan una verja. Pero ¿entiende lo que le quiere decir? Entonces, sí. Usted va ahora mismo a Punta Cana. Usted está planteando una idea, bueno, que eso va a ser para obra de trabajo para dominicanos. Pero usted va a Punta Cana, por ejemplo, se va a Cap Cana, al Hyatt, que es uno de los hoteles más lujosos que hay aquí en República Dominicana, y todos los empleados son haitianos, se mueve a todos los grupos haitianos. Es haitiano, en Friusa, Higuero Alto, Verón, Punta Cana y todas esas cosas, Miche, por ahí. Hay 1 millón y pico de haitianos. No, en total en el país. O sea, ya este país está invadido. O sea, ya este es un país, una sociedad invertebrada, que es un pleito que se perdió. Sí, pero yo no estoy proponiendo que se venga a los métodos trujillistas de que se elimine la gente y se vota, porque hay gente que es buena, que es gente de trabajo. Y yo, como cristiano y como humanista y seguidor del Padre Emiliano, no me voy a oponer a que una persona, por ejemplo, es un tema humano, es un drama humano. No es que es un drama humano, es que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno universal hoy en día. Sí. Hoy en día, tú lo tienes en Europa, tú entiendes, con los africanos que entran y se tiran al mar, se entregan al mar y tú lo tienes aquí en el Caribe con los haitianos y la República Dominicana. Tú lo tienes en Estados Unidos con toda la inmigración de Sudamérica. Que preparan tour. Es decir, es un fenómeno, ahí están preparando un tour de haitianos anoche. Pero eso es un fenómeno universal. Pero ese fenómeno universal tiene como correlato, tiene como obligación sustancial de cada estado proteger su frontera, evitar que haya una inmigración descontrolada y fuera del control de las autoridades, porque recuerda que cuando hay inmigración hay que tener en cuenta también quién es el inmigrante, porque usted no puede recibir en su país a toda esa cáfila de delincuentes que hay en unos países que les gusta emigrar mucho. La delincuencia huye mucho de su país, de la persecución de la justicia, y se va a otros países huyendo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso, y puede ocurrir con la inmigración haitiana. Ahora, en resumen, yo te digo a ti que de una manera o de otra, aquí a lo largo del tiempo se ha hecho un esfuerzo que comenzó con la era de Trujillo, de dominicanizar la frontera y de evitar una inmigración descontrolada de Haití hacia la República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Y naturalmente ha sido imposible, y como tú dices, hay tal vez 1 millón y pico de haitianos en el país, pero también... No, en el país no, entre Friusa y Güero... No, hay 1 millón y pico, eso es lo que 1.400.000 se estima en el país entero. Pero te debo decir otra cosa. Si se hace el censo ahora da más. Pero te debo decir otra cosa también. En parte, esa inmigración comenzó por los negocios de Trujillo con el azúcar, en la producción de azúcar. Claro, y siguió con Malaguer, pero perdón, en los ingenios. Sí. Con los ingenios había que traer
cantidades de haitianos para que cortaran la caña, porque el dominicano no quería cortarla. Entonces, después de esa etapa de la inmigración haitiana hacia los ingenios, vino la inmigración haitiana a la agricultura, porque el dominicano comenzó desde los años 60 y 70 a emigrar hacia Estados Unidos. Exacto, desde el campo, y no aparecía mano de obra en los campos. Entonces los dueños de tierra, los propietarios de fincas y de producción agrícola se vieron obligados a contratar mano de obra haitiana. Quiere decir que si tú bien ves el fenómeno de la inmigración haitiana en su origen, tú te vas a encontrar que ese origen fue por la necesidad de mano de obra extranjera en el país, porque la mano de obra dominicana no respondía a los requerimientos y a las necesidades del crecimiento económico del país. Ahora, ese fenómeno socioeconómico no significa que la frontera haya que tener abierta, al contrario, yo soy partidario de una expatriación de toda esa masa de haitianos que hay en el país, que no está trabajando ni haciendo nada. ¿Tú me entiendes? Porque se han convertido también en un problema social ya, y un problema de delincuencia, porque muchos de los actos delictivos que se realizan aquí, que tú ves que los realizan, tú crees que son dominicanos, no, son haitianos también los que están envueltos en todo eso. No, y tienen banda y secuestran. Usted no ve que van a la ayuda dominicana ya y secuestran. Pero yo le quería decir, don Sergio, que esa parte de la contratación de los ingenios, voy a evocar a un antiguo compañero suyo del 14 de junio y de mi padre, y una de las mentes más lúcidas y precarias de la sociedad dominicana, junto a Andrés Avelino García Solano y junto a Alfredo Manzano Bonilla, como es el ingeniero José Israel Cuello Hernández, que hay en un tratado de hacer la contratación haitiana que hacían los ingenios azucareros, y analiza, era una cosa ordenada que se hacía, porque inmediatamente terminaba la cuestión, se repatriaba. Eso es cierto. Se cumplió hasta el periodo de Balaguer, pero ese fenómeno sociológico que usted dio en la diana, aquí comenzó la migración, abrirse para Estados Unidos después de la Revolución de Abril, el principio de la década del 70, en esa plena apogeo de la utopía revolucionaria y la confrontación de Balaguer con los grupos de izquierda, hubo un componente importante de familias dominicanas que se trasladaron a Estados Unidos, y después cuando llegó Reagan a la presidencia, que dio cierta apertura, también se fueron mucha gente. Entonces el tema es complejo, pero como usted dice, debemos de organizarlo y tratar de que por lo menos se controle. Claro, que sea una inmigración controlada, claro, como debe ser en todo país civilizado. Claro. Bueno, vamos a entrar en una pausa para luego seguir conversando con don Sergio Germán Medrano sobre estos temas trascendentes que tienen que ver con la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Don Sergio, ya prácticamente en el crepúsculo de pasado y presente hemos hecho un análisis de la restauración de la República, del primer año de la administración de don Luis Abinader y del problema migratorio haitiano, y usted ha hecho muy atinadas observaciones con relación a que es un tema desde el punto de vista sociológico, histórico, muy complejo. Yo le decía a José Luis Tavera, un distinguido abogado de Santiago, el colega mío, que había que leer el libro de James Le Bourg sobre el pueblo haitiano, que trata sobre la característica. En el año de 1941, publicado en la Universidad de Yale, ya se establecía la diferencia abismal de visión del mundo y de la sociedad, de costumbres, hasta de convivencia con los dominicanos, pero ya es una realidad que tenemos nosotros ya, es un hecho concreto. Como usted dice, en la contemporaneidad, los flujos migratorios es una realidad en toda la geografía universal y tenemos que aprender a convivir con ella. Le cedo las palabras a usted, don Sergio, para ya prácticamente estamos en el crepúsculo de pasado y presente. Sí, me interesa, para finalizar, retornar al tema que teníamos sobre la inversión pública que está haciendo o que ha hecho en su primer año el gobierno, el actual gobierno, y particularmente el presidente de la República, el licenciado Abinader. A eso tiene también, independientemente del aspecto positivo que pueda tener, también tiene un aspecto negativo que ya se está reflejando en una deuda pública voluminosa, que la última vez que vi publicaciones en el periódico andaba, creo que por una suma de 14,000 millones de pesos, y debe haberse aumentado. Esa deuda pública se puede convertir en una deuda impagable que le quede al próximo gobierno, sea el gobierno del mismo Abinader si se reelige y gana unas elecciones, o sea el gobierno de otro partido que gane las elecciones. Pero que hay que tener mucho cuidado, porque la deuda pública, eso sí ha sido a través de nuestra historia un factor de riesgo y de peligro de la economía y del progreso social de los dominicanos, porque cuando hay una deuda impagable, el país lo que queda o entra en una etapa de decrecimiento. En vez de haber crecimiento, lo que hay es decrecimiento. Decrecimiento, y además de eso entran las exigencias de la deuda pública interna, pero también la deuda pública externa, que se tornan impagables, y al final lo que le puede ocurrir es lo que ha ocurrido
en épocas anteriores que hemos caído en un momento de una sociedad con una penuria extrema. Sí, bueno, don Sergio, ya lamentablemente, como decía el poeta Hernández Rueda, usted ha analizado con mucha propiedad el tema de la deuda externa. Hay que tomar en cuenta también el fenómeno que este gobierno arribó a la conducción de los destinos nacionales siendo objetivo en el análisis histórico bajo el tema de una pandemia, un caso atípico, irregular. Ha tenido que lidiar, ha hecho un esfuerzo notable en que se haga una vacunación que pocos países de América Latina no han logrado, porque no se puede ser mezquino. El hecho de que hay que ser, no se puede caer, como decía mi papá, hay que buscar el punto de equilibrio, como usted decía. ¿Cómo era la frase suya de Pascal? Que no hay que buscar. Decía, lo importante no es estar en un extremo, claro, sino tocarlo los dos a la vez, claro, es decir, el equilibrio. Claro. Y mi papá decía, como decía don Pepín Cordipio, el filósofo Bollón decía que el dominicano tiene una tendencia a adular o a detractar, no busca los puntos intermedios. Entonces, buscando esos puntos intermedios, hay que entender que la actual administración ascendió a la conducción de los destinos nacionales en medio de una pandemia. Obviamente se han cometido ciertas situaciones en las cuales yo he denunciado aquí públicamente, como el caso del doctor Franklin García Fermín. He tenido mis disidencias con una serie de gente que no entienden lo que es el principio constitucional del proceso social, que usted no puede disminuir los derechos laborales adquiridos a una persona. Eso se han cometido antes de ese atropello, que yo estoy al margen de que yo estoy seguro de que el presidente de la República no tiene conocimiento de eso. Y también tenemos la infuncionabilidad que ha caído la Comisión Nacional de Ética, la centinela de la moral social pública, como es la doctora Milagros Ortiz Bosch, que ascendió a la vida pública no solamente como sobrina del expresidente Bosch, sino como asistente especial del antiguo compañero de mi padre de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, junto a Donald Joseph de Cabral, junto a Ramón Cáceres Troncoso, junto a Rafaelito Molina Morillo, junto a Ramón Cordero, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto a Jean Paul Huice Delgado, aquel libro que usted, don Sergio, ponderó de manera muy clara y que fue el libro de cabecera de muchos dominicanos, del libro más importante que después de produce un artículo suyo en esa obra. Ese grupo de esa promoción que fue que Milagro ascendió a la vida pública. También la Comisión de Ética tiene que velar porque en ciertas instituciones públicas no se cometa atropello. Yo sé que vienen los cambios, es difícil en un país con la pobreza como el nuestro administrarse, y yo sé que la que está en las funciones públicas tiene mucha presión, hay muchas carencias materiales. Seguimos siendo, a pesar de este progreso, como yo he sostenido siempre, he sido coherente, el país tan pobre materialmente como lo fuimos al inicio del Consejo de Estado, don Fello Bonelli, a pesar de todos estos edificios y estas cosas y estas cifras que dan el crecimiento de la economía. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya no queda tiempo para más. Solo me resta darle las gracias a usted por su lúcida exposición que hizo sobre el proceso migratorio, del cual yo me mantuve completamente en una tabla de concordancia absoluta con usted, todos los criterios que usted emitió esta noche ante el país, y solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes, los temas vitales que tienen que ver con la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana, que en los diversos fastos de nuestra historia costó mucho sacrificio, muchos sueños y muchas ilusiones a hombres que se quedaron en medio del camino. Buenas noches, amigos televidentes.